Pues muchas gracias a todos, pues buenas tardes a las personas que os habéis conectado ahora y también, bueno, pues muchas gracias y a las personas que nos puedan ver más tarde si grabamos la reunión y esta reunión la estáis viendo pues en otro horario, ¿no? Y sobre todo muchas gracias a IECA, al Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones y especialmente a César y a Álvaro por ofrecernos la posibilidad de realizar este webinar que desde ASA sin la asociación sin ánimo de lucro, formada por arquitectos y arquitectas a los que nos interesa fomentar tanto la arquitectura como la sostenibilidad, estamos encantados de realizar, ¿no? Han pasado ya unos 30 años desde que empezamos a utilizar la palabra sostenibilidad. Si contamos como posible punto de partida la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 92, y esta palabra sostenibilidad está ya exhausta, la tenemos machacada, ¿no? Machacadita la pobre, ¿no? Y seguramente será muy necesario cambiar el término a utilizar y tendremos que cambiar de palabra, pero la realidad es que el concepto es ahora tan necesario más que hace 30 años. Por no irme muy lejos, a finales de la semana pasada se celebró en Pamplona el séptimo Congreso Internacional de Arquitectura que organiza la Fundación Arquitectura y Sociedad bajo el lema Controversias Urbanas, y en el mismo se vieron algunos datos demoledores, ¿no? Se considera que en el año 2050 habrá 9.000 millones de personas en el planeta, la gran mayoría de ellas viviendo en ciudades, muchas de las cuales no existen a día de hoy. La arquitectura como hardware de esas ciudades, sobre todo de las que están aún o que aún no se han construido, va a ser fundamental. Y esto mismo martes, antes de ayer, se ha celebrado en Barcelona una jornada de Descarbonizando la Arquitectura, en la que participó Teresa Taboas. Teresa es la vicepresidenta de la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, y siguió dando datos que realmente nos asustan, ¿no? Decía Teresa que cada mes se suma en el mundo una superficie urbanizada equivalente al ámbito urbano de la ciudad de Nueva York. Y el 70% de estos desarrollos se hace sin arquitectos y sin arquitectas. Y en estos desarrollos, el hormigón es uno de los principales materiales que se está utilizando y se va a utilizar en el futuro. Y esta es la realidad en la que nos encontramos y a la que no le podemos dar la espalda. Y si algo hemos aprendido en estos 30 años es que realmente tenemos que ser conscientes de nuestros conceptos, pero tenemos que ir constantemente replanteándolos, cuestionándolos de nuevo, reafirmándonos, porque en este campo no hay demasiadas verdades absolutas. Y que lo que realmente importante es el multiplicador. Y si queremos tener un impacto real en el planeta, porque la sostenibilidad es algo global, hay que tomar medidas en los aspectos que más influyen y el hormigón es claramente uno de ellos, ¿no? Si nos acercamos a un entorno más próximo y más reciente también para nosotros, actualmente se está debatiendo la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, la EPBD, que estamos llamando nosotros, o la EPBD con sus siglas inglesas, ¿no? Energy Performance of Building Directive, que se espera esté acordada en su texto definitivo para finales de este año y que pase todos los trámites para su aprobación a primeros del año próximo, comenzando la cuenta atrás de unos 24 meses para su implementación en las normativas de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. En los documentos previos que se han ido aprobando y que hemos ido conociendo porque participamos en las reuniones del Consejo de Arquitectos Europeo en representación del Consejo Superior de Arquitectos de España, se van a requerir, entre otras cosas, que para el año 2030 todos los edificios nuevos sean cero emisiones y antes, para el 2027, lo sean todos los edificios públicos. Y esta es una de las medidas que pretende reducir el carbono a un 55% para el 2030, que 2030 es pasado mañana, y totalmente para el 2050, año que empieza ya a aparecer como una nueva fecha de referencia en el horizonte. Para ello, ya deberíamos estar a día de hoy totalmente familiarizados con aspectos como la descarbonización, los edificios de cero energía, el análisis del ciclo de vida, pero debemos empezar también a aprender y aplicar otros aspectos que nos van a obligar y que nos van a llegar ya, como son el potencial de calentamiento global del edificio, ¿no? El GWP, el Global Warming Potential, que tendremos que saber calcular para este 2030, ya no solo los materiales de manera individual, sino en el ciclo de vida completo de los nuevos edificios. Y todo de ello seguramente de acuerdo con Levels, que se pretende que sea el nuevo marco de evaluación medioambiental de los edificios. Y por ello estamos aquí. Llevamos justo un año, ¿no?, desde la aplicación del nuevo Código Estructural, desde que en noviembre del 22 concluyó el periodo transitorio para su aplicación, y en este webinar nos van a explicar los principales cambios respecto a la instrucción del hormigón estructural, ¿no?, la EHE 2008, que hemos tenido en vigor pues eso, los últimos 14 años, y aspectos específicos relacionados con sostenibilidad de esta nueva normativa. Y agradecemos enormemente, ¿no?, a nuestros compañeros de IECA, muy sinceramente, su ofrecimiento, que hoy nos van a hablar de este nuevo código. Tanto César Bartolomé,
¿no? Me ha presentado, ingeniero de caminos, director técnico y responsable de innovación de IECA, como Arturo Alarcón, que le continuará, ingeniero industrial, jefe del área de sostenibilidad y construcción sostenible también de IECA. Y ya, sin más dilación, ¿no? Como se suele decir, doy paso a César para que empiece con lo realmente interesante. Muchísimas gracias a los que estáis asistiendo y adelante, César. Pues muchísimas gracias, Manuel. Ya para los últimos que se han incorporado, decir un par de cositas. Primero que se está grabando la sesión, con lo cual bueno, luego dispondremos de ella para no sabemos muy bien cómo la difundiremos, pero probablemente haremos uso de ella en la difusión. También decir que ahora mismo estáis todos silenciados, pero todos tenéis permiso para hablar. Si queréis cortarme en algún momento, sentíos libres, ¿de acuerdo? Hacéis una pregunta o las preguntas que consideréis y sentíos libres pues bueno, de interrumpirme y de hacer la pregunta correspondiente. Cuando preparamos esta sesión, que lo preparé con Manuel Fonseca principalmente, eh, pues digamos lo que queríamos saber era muy bien cómo enfocar, ¿no? el tema del código estructural hacia un sector como el arquitecto, como la arquitectura, que pues a lo mejor pues, no tenía mucho sentido entrar en tangentes de tetas o en bielas inclinadas o temas de cortante muy específicamente, pero sí lo que queríamos era pues ver un poco cuáles son los cambios que ha habido en el código estructural con respecto a la EHE 08 y intentar explicaros cómo afectaban esos cambios o cómo podían afectar o cómo podíais utilizar esos cambios para mejorar la sostenibilidad de vuestro edificio. Ese es básicamente el tema que vamos a tratar hoy. Si queréis que hagamos otra sesión en otro momento con, oye, pues cómo afecta, digamos, cómo ha cambiado específicamente la formulación del cortante o del punzonamiento, que son casos que han cambiado bastante, o la rigidez para el cálculo pandeo. Yo creo que son cosas que la mayor parte de los casos no os metéis en ello, y el tema de la sostenibilidad, sin embargo, sí que es algo que os afecta bastante. Y entonces lo vamos a enfocar un poquito de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué cambios hay y cómo os afectan. Y por eso hemos dividido la sesión, bueno, hemos dividido el webinar de hoy en tres sesiones, una dedicada a materiales, otra dedicada a la sostenibilidad explícitamente en el código estructural y otra dedicada a temas de durabilidad y economía circular. Yo creo que con eso podemos englobar más o menos todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿vale? Por lo menos los grandes temas de la sostenibilidad, como son la descarbonización, que lo vamos a ver en materiales, y el tema de la circularidad, que lo vamos a ver también unido a la durabilidad y, por supuesto, la sostenibilidad propiamente dicha del código estructural. Bueno, si nos vamos a los materiales, comentaros una cosa. Lo primero que ha cambiado desde la EHE es la normativa comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, ahora tenemos el reglamento de productos de la construcción, desde entonces, por aquel entonces teníamos la directiva, y siguen cambiando cosas. Pero, ¿cómo os afecta esto? ¿Cuáles son, digamos, los campos que tenemos que resaltar? Esto es más un tema de cómo tenéis que prescribir, y es lo siguiente. En el marcado CE de la Unión Europea, ahora es una declaración de prestaciones, no contiene el marcado CE nada relacionado con la idoneidad al uso, con cómo tenéis que utilizar un producto o un material. Simplemente los productos ahora, de acuerdo al reglamento de productos de la construcción, vienen simplemente con su marcado CE y lo que te da es unas prestaciones de ese producto. Es responsabilidad del prescriptor, en este caso del arquitecto, que es digamos, el responsable del proyecto, en saber cómo utilizar estos materiales. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de cementos, vamos a hablar de hormigones. El hormigón no tiene marcado CE, pero los cementos sí. Todos los cementos, ahora mismo, gran parte de los cementos que utilicéis en obras tienen marcado CE. Pero hay muchos tipos de cementos y no todos los cementos sirven para todo. Me refiero, si tenéis un problema pues no lo sé, de un ataque químico o sulfatos en los suelos, o estáis en una obra costera cerca de la costa que necesitáis resistir al agua del mar, etcétera, no todos los cementos valen igual, no todos los hormigones valen igual, y es responsabilidad vuestra, a partir de la declaración de prestaciones del marcado CE, adecuar, digamos, esos cementos a su mejor uso. Lo digo para que quede claro que el marcado CE no es una marca de calidad y no os garantiza que aquello que estéis utilizando lo estéis utilizando bien. Es responsabilidad vuestra el hacerlo. Esto es uno de los cambios principales desde la EHE, que ya hace bastante, ¿no? Ya hace 15 años que se aprobó en 2008, y la normativa comunitaria ha cambiado y sigue cambiando, ¿eh? Sigue cambiando porque hay de nuevo una actualización del reglamento de productos de la construcción, y se van a incluir también en el marcado CE, se van a incluir temas medioambientales, criterios, digamos, características medioambientales de los productos, pero eso todavía no ha llegado. Eso no os lo puedo contar porque eso está por llegar. Todavía no ha llegado. Con respecto a los cementos, pues básicamente cuando se publicó el código estructural, no hubo grandes cambios en los cementos. Esto es un poco la tabla 28, todos los tipos. Probablemente bueno, os quede lejos, ¿no? Los tipos de cemento que hay, las adiciones, desde el CEM 1 al CEM 6. Bueno, no quiero entrar en esto.
No ha habido cambios, no ha habido cambios. Sí que me gusta siempre, digamos, que tengáis claro que cuando tenéis un ataque químico es un tema, lo digo que es un tema que nos llega a la oficina un día sí y otro también. El hecho de ataque por sulfatos en los terrenos, que se ha utilizado un cemento que no era sulforresistente y luego reparar unas pantallas ejecutadas o reparar unos muros de contención es un jaleo, porque tienes que excavar en el trasdos del muro, en el trasdos de la pantalla, recubrirlo con un mortero o con un cemento sulforresistente. Entonces, por favor, tened muchísimo cuidado cuando hagáis vuestros proyectos en que si tenéis un problema de, digamos, de sulfatos en la obra, que utilicéis un cemento sulforresistente. Si tenéis cualquier duda, nos llamáis, que estamos encantados de atenderos de manera totalmente gratuita. Con lo cual, lo digo porque es un tema que cuesta mucho dinero. Yo he estado en obras que ha costado un dineral reparar esto y entonces es mejor prevenir que curar. Si tenéis cualquier duda, llamadnos y nosotros os asesoramos. Pero como criterio básico, no ha habido grandes cambios en los cementos o no hubo grandes cambios cuando se publicaron, con lo cual diréis, bueno, pues entonces, ¿cómo descarbonizo yo mi obra? Que al final es uno de los temas que siempre os preocupan, ¿no? Y os preocupan porque la propia ley nos lo dice. Tenemos la ley de cambio climático del 2021 que dice que allí donde se pueda tenemos que utilizar, bueno, o que en general los materiales de construcción que utilicemos tienen que tener la menor huella de carbono posible. Y esto es responsabilidad, evidentemente, de los prescriptores. Hay muchísimos cementos en el mercado, no todos ellos tienen la misma huella, pero tampoco todos ellos sirven para lo mismo. Y ahora vamos a ver un poco, os voy a dar unas guías de cuáles son los cementos y en consecuencia cuáles son los hormigones que creo que debéis utilizar en determinados campos para bajar la huella de carbono de vuestro edificio. Porque como bien ha dicho Manuel al inicio, que yo lo comenté en alguna ocasión con él, el 80% de los edificios que vayáis a diseñar probablemente los diseñéis en hormigón. O por lo menos el hormigón será un material muy representativo de vuestra obra. Y tenéis que, entre todos, tenemos que ser capaces de bajar la huella de carbono de las soluciones constructivas en hormigón. De otra manera, no vamos a ser capaces de descarbonizar los edificios. Deciros que nosotros estamos trabajando desde el sector, se está trabajando muy profundamente en el desarrollo de nuevos cementos, de nuevas adiciones, de bajar la huella de carbono. Tenemos una hoja de ruta para cumplir los objetivos del 55% al 2030, para conseguir la neutralidad carbónica en 2050. Eso lo estamos trabajando y eso poco a poco va a llegar al mercado. Ya tenemos, y ahora vamos a hablar, ya tenemos cementos que tienen una huella de carbono baja y los podéis utilizar. Se va a actualizar la instrucción de recepción de cementos ahora a primeros de año, finales de este, primeros del que viene, y se van a incluir nuevos cementos con una huella de carbono menor para que los podáis utilizar y van a ser de utilización en el ámbito estructural, con lo cual eso ya está. Evidentemente no podemos descarbonizarnos de la noche a la mañana, pero sí que os voy a dar unas pautas y vais a ver que ya hay cementos que os permiten bajar la huella de carbono mucho. Esto es un poco el listado de los cementos tipo que tenemos, ¿de acuerdo? Esto está sin actualizar, me acabo de dar cuenta. Los cementos, bueno, están sí, no sé si es de la última DAP, pero bueno, eso luego me corregirá Arturo. Para que tengáis una idea, yo creo que han bajado incluso un poquito con respecto a lo que hay aquí con la nueva DAP. Pero bueno, os comento, hay muchos tipos de cemento. Ahora mismo, que se puedan utilizar en estructuras y en estructuras de edificación, tenemos desde un CEM1 hasta un CEM5. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? A ver, según vamos avanzando en el número, ¿vale? Por lo menos los dos primeros tienen una huella de carbono mayor, como podéis ver, porque son cementos Portland, que básicamente es clinker, en el caso del cemento 2, con un poquito de adición. Si os suena un poco a chino, me paráis y me preguntáis. Básicamente, para que lo veáis ahí, decís, bueno, pues voy a utilizar un cemento CEM5, que es el que menos huella tiene, o un cemento CEM3, que es el que menos huella tiene, pues voy a utilizar ese siempre en mis obras. Vale, deciros que no siempre hay disponibilidad de todos los cementos en todas las zonas, no se fabrican en toda España. Solemos tener cementos en casi todos sitios, pero hay veces que no hay disponibilidad. Temas más importantes es que no todos estos cementos tienen las mismas prestaciones, ¿de acuerdo? Y eso sí es importante. Vosotros estáis acostumbrados, o en general en las obras, en edificación, estamos acostumbrados a utilizar bien un cemento CEM1 o un cemento CEM2. Es el 95% de las obras de edificación utilizan estos cementos. ¿Por qué? Porque estructuralmente la evolución de resistencias es más rápida. Me permite desencofrar más rápido, me permite destimbrar más rápido y avanzar más rápido en la obra. Entonces los constructores suelen utilizar este tipo de cementos, pero que seáis conscientes de que tiene una huella de carbono mayor. ¿Qué implica utilizar cementos CEM3 o CEM4 que están más o menos disponibles y se podrían utilizar en edificación sin mayores problemas? Pues implica probablemente que si yo en hormigón o un pilar por la noche no lo puedo desencofrar digamos, el hormigón a las 8 de la tarde no lo puedo desencofrar a las 8 de la mañana y a lo mejor tengo que esperar a las, no sé, a mediodía del día siguiente. Sobre todo estamos en temas de invierno, ¿no? Que tarda más el hormigón en fraguar. A nivel de cimbras de evolución de las
digamos, de las plantas en un edificio, pues no afecta demasiado. Es decir, si estamos acostumbrados, entiendo, un proceso constructivo normal, que es yo voy cimbrando dos plantas y voy aprovechando la cimbra, descimbro la planta para cimbrar la siguiente, de manera que voy, digamos, reaprovechando la cimbra. Ese tipo de construcción con un CEM3 o un CEM4 que tienen huellas de carbono bajas se puede conseguir de una manera razonable. No hace falta cambiar los procedimientos constructivos. Lo único que quizás habría que cambiar, ya digo, el tema del desencofrado de los pilares, sobre todo en épocas de inviernos, probablemente sí, habría que alargarlo un poquito, pero ya está. Y eso está disponible y se puede utilizar. Y los cementos CEM3 y CEM4 son perfectamente utilizables en edificación. Además, son cementos que, bueno, que a nivel de determinadas clases de exposición ambiental funcionan mejor, como pueden ser ataques químicos o ataques de agua marina. Funcionan un poquito peor a carbonatación, es decir, una obra en Madrid, una obra en Castilla-La Mancha o en Castilla y León, pues quizás tengan unos recubrimientos un poquito mayores, pero al final son cementos perfectamente utilizables, cementos que están bastante disponibles en toda la península, con lo cual simplemente que lo tengáis en cuenta, va cambiando, reescribiendo el cemento y obligando a que en lugar de que sea un CEM1 sea un CEM3 o en lugar de un CEM2 un CEM4, podemos bajar la huella de carbono significativamente de nuestro edificio, ¿de acuerdo? Hay elementos estructurales en los cuales solo se puede utilizar los cementos CEM1 o CEM2, como por ejemplo son estructuras pretensadas. Eso que lo tengáis en cuenta. Es decir, no son generalizables. Si tenéis dudas, de todas maneras, preguntadnos. Pero decir que estos cementos ya están en el código estructural, ya estaban en la EHE y se pueden utilizar, están disponibles. ¿Vale? O sea que podemos bajar la huella de carbono de nuestras estructuras de una manera sencilla, simplemente prescribiendo el tipo de cemento y no dejando que la obra luego elija un cemento con una huella de carbono mayor. Sencillo. Pero hay que tener en cuenta otras cosas, y es que el diseño estructural también afecta mucho a la huella de carbono, y eso es una responsabilidad, por supuesto, del arquitecto y del estructurista que calcule con el arquitecto. Y es que muchas veces, o en determinadas ocasiones, un cemento con una huella de carbono menor puede generar una estructura con una huella de carbono mayor. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo menos resistencia en ese cemento y en ese hormigón derivado, voy a necesitar más sección. En general, voy a hacer un mayor consumo de material, con lo cual voy a incrementar la huella de carbono. Como número gordo, que sepáis que para plantas, para edificios de plantas superiores a 8 o 10, de ese orden, depende un poco, pero vamos, de ese orden, entre 8 o 10 plantas, a partir de esas alturas, utilizar un cemento CEM1 CEM2 con un hormigón de alta resistencia lleva a que la estructura del edificio tenga una huella de carbono menor que si utilizamos un cemento, digamos, de menor capacidad resistente, aunque tenga una huella de carbono el cemento menor, pero en general puede conllevar una estructura de mayor huella de carbono, simplemente porque estoy utilizando más material, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro, que no solo tenemos que decidir cuál es el tipo de cemento y cuál es el tipo de hormigón, sino también, cuidado, porque hay veces que el diseño estructural y a partir de ciertos, digamos, de ciertas alturas en este caso, conviene más utilizar un hormigón de alta resistencia con un cemento Portland, CEM1 CEM2, que en un hormigón bajo en carbono para conseguir un hormigón estructural pues, de menor categoría resistente, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Luego también este es un ejemplo que yo pongo mucho en mis presentaciones y es un ejemplo muy claro y va un poco en la misma línea. Tenemos que ser capaces de hacer un uso eficiente del material y aquí tenéis un ejemplo claro. Si utilizamos una losa armada, donde a lo mejor sí podemos utilizar hormigones pues, más lentos, es decir, unos cementos más lentos, el 3, el 4, como criterio general tenemos unos 700 kilos por metro cuadrado de estructura, con una cuantía de acero de unos 25 kilos por metro cuadrado. Y eso lleva una huella de carbono mayor, porque estoy utilizando más material. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de una losa postesada, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con pretensado, postesado, que yo creo es una solución que poco a poco se va a ir imponiendo, estamos haciendo un uso más eficiente de los materiales, somos más esbeltos en la estructura, mi estructura pesa menos, tiene también una menor cuantía de acero y consigo reducciones en la huella de carbono. Lo digo para que lo sepáis, para que veáis que el diseño estructural importa. Y si nos vamos a una losa prefabricada, pretensada, una placa alveolar, en el cual además estoy aligerando el hormigón mucho porque soy capaz de hacerlo en un entorno industrial y tengo aligeramientos, pues a base de quitar material y de reducir el peso de la estructura, en este caso veis un poco la evolución y también el optimizar la utilización del acero, pues puedo reducir el peso de la estructura y consecuentemente la huella de CO2, a pesar de que en los casos de pretensado estoy utilizando un cemento CEM1 que tiene una huella de carbono mayor frente a un cemento
con una huella de carbono menor, pero que está haciendo, digamos, o se está utilizando más material. Con lo cual, tened esto también en cuenta, que la eficiencia en el uso del material me ayuda muchísimo a reducir la huella de carbono del edificio. Y esto no tiene nada que ver con el código estructural, simplemente lo pongo de manifiesto para que seáis conscientes de que no siempre un cemento bajo en carbono lleva una estructura de menor huella de carbono, ¿vale? Que hay cosas, que hay otros, digamos, criterios de diseño que también influyen. Esto es un ejemplo que yo también siempre pongo en mis presentaciones, es una estructura tremendamente esbelta, muy eficiente en el uso del material, y ahí lo podéis ver. Muchas veces me decís, ya claro, pues que a mí las vigas de descuelgue no me gustan, porque entonces ya tengo que colocar digamos, las instalaciones tienen que ir por debajo, estoy generando mayor altura del edificio. Bueno, pues aquí tenéis una solución, ya digo, muy esbelta, también una solución que me permite, al estar, digamos, en este caso, digamos, los huecos, ¿no? en las vigas, me permite hacer el paso de las instalaciones por esos huecos, con lo cual no estoy incrementando la altura del edificio y estoy haciendo, digamos, un uso muy eficiente del material, una estructura muy ligera, aquí lo podéis ver, ahí tenéis los datos, con una huella de carbono muy baja, ¿de acuerdo? Lo digo un poco para que tengáis en cuenta. Y en estos casos, como estamos haciendo un uso muy eficiente del material, estos materiales suelen ser materiales con unas resistencias elevadas y con una huella de carbono por metro cúbico también elevada. Sin embargo, la estructura tiene una huella de carbono por metro cúbico, o sea, por metro cuadrado menor, porque estoy utilizando menos material. Simplemente era un poco, quería que os lo comentara, quería comentarlos. Tema de dimensionamiento, no me quiero meter, pero aprovechando que estamos hablando de la eficiencia en el diseño, comentaros que ha habido cambios, sobre todo en la parte cortante y de punzonamiento. Entonces, en la parte de punzonamiento hay una limitación, y es que el forjado va a aguantar a punzonamiento, está limitado a la resistencia del hormigón, en concreto 1,5 veces VRCD, ¿vale? La resistencia del hormigón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por mucha armadura que coloque en una losa, si yo tengo una losa armada con un canto determinado, un canto, pues no lo sé, de 25 centímetros, por poner un ejemplo, si yo no aguanto punzonamiento y tengo que añadir armadura de punzonamiento, por mucha armadura que añada, llega un momento que el código estructural me dice, usted, por mucha armadura que añada, no va a resistir más a punzonamiento, porque va a estar usted limitado por el hormigón, por la resistencia del hormigón. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues tenemos dos soluciones. Como tengo que aumentar la resistencia, digamos, del hormigón, o aumento el canto, que es una de las opciones, puedo aumentar el canto del forjado, pero claro, eso me diréis, pero eso lleva a un mayor consumo del material, por supuesto, y eso me lleva, evidentemente, a una mayor huella de carbono, ¿de acuerdo? Se pueden hacer capiteles, y me diréis, ya, pero es que enconfrar un capitel es un incordio y me retrasa la obra y demás. Correcto. Entonces, la otra manera de trabajar o de conseguir digamos que esa losa con un canto determinado entre por punzonamiento es mejorar la resistencia del hormigón. Si yo utilizo un hormigón de mejores prestaciones, de mayor resistencia, al final estoy dándole más resistencia al forjado y me está funcionando mejor a punzonamiento. Por eso lo digo, que muchas veces hay que mejorar, digamos, la calidad del material, a pesar de que tenga un poquito más de huella de carbono, estoy mejorando la eficiencia en su uso. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en este sentido, yo creo que os lo he comentado antes, creo que las estructuras pretensadas se van a empezar a imponer. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero por el tema del punzonamiento, porque al final el pretensado me ayuda muchísimo, esa compresión que me mete el pretensado me ayuda muchísimo a resistir el punzonamiento, con lo cual voy a conseguir losas muy esbeltas para resistir mis esfuerzos. Losas muy esbeltas implican muy poco uso del material y a su vez implica una huella de carbono menor, y esto, digamos, esta limitación del funcionamiento me va a llevar, yo creo, cada vez más, creo que también deberéis tenerlo en cuenta, que las losas postesadas cada vez van a funcionar mejor. Y además, una de las ventajas que tiene el código estructural con respecto a la EHE a nivel de postesado es que han eliminado, en el caso de, digamos, de que la estructura esté comprimida, han eliminado la armadura mínima pasiva que era obligatoria colocar. Entonces ya digamos, estoy quitando esa armadura mínima, con lo cual estoy ahorrando a su vez material y estoy también reduciendo la huella de carbono. Había una persona que ha levantado la mano, no sé si está habilitada para hablar, yo creo que sí. Pues estáis casi todos. No sé si me quieres hacer la pregunta. Creo que era María Jesús Sacristán, pero no sé si tenía una pregunta. No, disculpa, Ah, que vale. ha sido un error. No hay Estaba con... problema. No hay Disculpa. problema. Nada, seguimos. Entonces, tened esto en cuenta, ¿vale? La eficiencia digamos, en el diseño. Y luego ya por terminar, os he dicho que en su día, digamos, cuando se aprobó el código estructural, los cementos que se utilizaban eran los mismos que ahora, ¿de acuerdo? Que os he mostrado, de CEM1 a CEM5.
Ahora ya, con la revisión de la instrucción de recepción de cementos, que va a ser, es inmediata, ya ha vuelto, ya pasa por Bruselas, ya ha vuelto y falta simplemente que la apruebe el Consejo de Ministros. Lo que pasa es que como ha habido todo este lío hasta que se ha formado gobierno, pues bueno, esperamos que a lo largo del primer trimestre de 2024 esté aprobado. Va a haber nuevos cementos que ya están normalizados a nivel europeo, faltaba incluirlos en la regulación española. Hay nuevos cementos que son el CEM 2C, que es un cemento Portland con muchas adiciones, como podéis ver aquí, contenido de adición bastante alto, y los cementos CEM 6, que me permite contenidos de adición todavía mayor. Estos cementos todavía no tenemos, bueno, no sé, Arturo luego me corregirá, no sé si tenemos la huella de carbono, pero son cementos que van a tener una huella de carbono inferior a la que os he mostrado, con lo cual son cementos utilizables y que podéis, digamos, empezar a utilizar en vuestras obras, ya digo, en cuanto esté aprobado, a partir del primer trimestre de 2024. Con las mismas precauciones, son cementos más lentos, son cementos que probablemente deriven en hormigones que tengan una resistencia característica pues, de 25 o 30 no tendrán problemas, pero si ya tenemos que ir a una resistencia característica de 40 o 50 a lo mejor no podemos alcanzarlos. Hay que saber cómo se deben utilizar, pero que son cementos que tienen una huella de carbono muy baja y con lo cual el hormigón que se deriva de esos cementos pues también tendrá una huella de carbono baja. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, que esto va a estar disponible a partir de ya prácticamente y que los vais a poder utilizar. Y otra cosa que también, ya por terminar, que también quiero destacar que ha cambiado en el código estructural con respecto a la EHE, es que los hormigones ya por defecto tienen que tener una consistencia fluida. Antes, digamos que se prescribía consistencia blanda, ahora ya es fluida. ¿Por qué? Pues porque al final es un tema de calidad, ¿no? Cuando yo hago una obra bien, ¿no? Cuando yo hago una obra fácil, porque tengo un hormigón fluido que estoy bombeando, pues todo se coloca mucho mejor que cuando tengo un hormigón, como podéis ver aquí a la izquierda, un hormigón seco. Y lo que estamos intentando evitar, por supuesto, son este tipo de acabados, este tipo de coqueras. Entonces, el código estructural ya exige una consistencia fluida. Eso me lleva, con criterio general, a hormigones más durables y a hormigones también más resistentes. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Y esto ya es una obligación que marca el código estructural y que tenéis que empezar a prescribir en vuestros proyectos. Ya no se prescriben hormigones blandos, salvo que tengamos un plano inclinado y no podamos prescribir un hormigón fluido y demás, pero son casos muy concretos. En forjados, en pilares, en general, se tienen que utilizar hormigones fluidos. Va a mejorar la calidad de la obra y va a mejorar también la resistencia del hormigón. Incluso, además, pueden ser hormigones que con una buena dosificación tengan una huella de carbono menor. Esto ya en Europa ya se hace, no somos, digamos que somos un bicho raro hasta ahora, pero esto ya se está haciendo y ya tenemos, digamos, lo que estamos haciendo es aproximarnos a Europa, donde la consistencia fluida es mayoritaria. Estos son los principales cambios. Ha habido más cambios, ha habido mucho más cambios en otros ámbitos. En el ámbito de cloruros se limita el porcentaje máximo de cloruros que se puede incluir en los materiales componentes del hormigón. Pero bueno, yo creo que esto era lo más relevante, sobre todo porque es lo que estaba más asociado a la huella de carbono. Y ahora Luis Galán sí que ha levantado la mano, Lucas Galán, perdón.